Muy buenas, mis preciados hermanos. Gracia y paz os sean multiplicadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a este canal Valores de la Fe, en su espacio Porciones Bíblicas Escogidas. Quiero aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes el estudio bíblico que hago a nuestra congregación. Deseo de todo corazón que sea de provecho y bendición para tu vida en el día de hoy. Que Dios te bendiga ricamente. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En esta preciosa noche podemos separar este tiempo para estudiar la palabra del Señor. Quiero invitarles en este día a que busquen en sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 12. Hoy vamos a estar viendo este hermoso capítulo. Vamos a confiar en el Señor que nos va a ayudar a alcanzar la mayor cantidad posible de las enseñanzas que encontramos aquí en este capítulo 12 de Mateo. Comenzamos diciendo que este capítulo aparece dividido en ocho partes, 8 temas. En la primera sección es desde el verso 1 hasta el verso número 8. Para estos estudios bíblicos es importante que usted tenga su Biblia presente, tenga un bolígrafo y un papel para tomar notas de aquellas cosas que vamos a ir aprendiendo a medida que estudiamos la palabra del Señor. En la primera sección lo que aparece es cuando Cristo se declara Señor del día de reposo. Encontramos entonces en la historia bíblica cómo dice que el Señor iba caminando con sus discípulos y los discípulos tuvieron hambre, así que fueron tomando algunas espigas del campo de trigo y por supuesto, según la ley judía, los judíos más ortodoxos no permitían que una persona hiciese este tipo de actividad. Así que rapidito aparecieron quienes empezaron a hacer un juicio, a juzgar a los discípulos y le preguntaron al Señor: ¿no te das cuenta que tus discípulos están quebrantando el día de reposo porque están tomando de las espigas del campo para comer? Así que en esta primera parte yo quiero que ustedes pongan atención al verso número 7 y número 8 de esta porción, y dice: si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. De esta manera el Señor le dice a aquellas personas críticos de sus discípulos, les pone ejemplos, le pone el ejemplo en este caso cuando David iba huyendo de Saúl y entonces llega a visitar al sacerdote y le pide que si tiene algo de comer, y el sacerdote le da los panes de la proposición que habían sido quitados de la casa de Dios. Recordemos que cada día los panes de la proposición se iban cambiando, día a día se cambiaban, así que y se ponían panes frescos. De esta manera los panes que se quitaban de la presencia de Jehová, esos panes eran para que los sacerdotes lo comiesen, eran parte de su dieta. Sin embargo, no le era permitido a David comer ese tipo de pan porque no era un sacerdote. Sin embargo, como sobre él estaba la unción y los hombres que estaban junto con David ese día comieron del pan de la proposición viejo, el que había sido quitado, obviamente, y esto no lo vio Dios mal, ni tampoco vemos cómo el Señor castigó a David o sus hombres por causa de este asunto. Así que el Señor pone este ejemplo para que los críticos de ese momento se dieran cuenta que no se trataba tanto de ser estricto con determinadas leyes, sino se trataba de que como el Señor iba a ser, el Jesús iba a ser Señor del día de reposo. Así que me llama la atención el verso 7 cuando dice: misericordia quiero y no sacrificio. Es muy importante, hermanos queridos, que nosotros entendamos siempre que Dios valora mucho nuestra actitud, nuestro espíritu, nuestra devoción, nuestro servicio a Él
qué tan verdadero es, qué tan honesto es, qué tan sincero es. Eso es algo que Dios valora mucho. Recordemos un verso que se parece mucho a este cuando encontramos a Saúl, que viene a hacer aquella guerra que Dios le había encomendado, y él perdona los rebaños más gruesos, los más bonitos, los perdona y no cumple así la palabra de Jehová. Entonces Dios le dice a Samuel: me pesa haber puesto a Saúl como rey. Y viene Samuel a encontrarse con Saúl y le dice una palabra tan interesante que hasta el día de hoy nos llama la atención, cuando el Señor dijo: el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. De esta manera el Señor dejaba con claridad para sus discípulos, y en este caso para Saúl, que la obediencia que podía tener Saúl para Dios, el respeto a la palabra de Dios, era más importante para el Señor que cualquier sacrificio que pudiese entregar en su presencia. Así que, uniendo estos dos versículos, y fíjese, hermano, qué importancia le da Dios al hecho de que nosotros observemos su palabra y que lo hagamos con buen espíritu y con la verdad de Dios en nosotros. Que se recuerdan ustedes cuando había una orden estricta cuando se iba a tomar Jericó, y la orden era: todo Jericó tiene que ser quemado, nada de lo que vamos a conquistar allí, ningún botín vamos a tomar para nuestros hogares, sino que todo ese lugar es anatema. Y encontramos a un hombre que se toma la atribución, tiene la osadía de tomar algunas cosas de las riquezas que encontró allí y las guardó en su casa. Así que todo quedó oculto, nadie se dio cuenta del asunto, pero cuando fueron a hacer la próxima batalla, salieron los enemigos de Israel y vencieron a Israel una vez, dos veces, y el pueblo le preguntó a Dios qué ha pasado. Josué le preguntó: Señor, ¿qué ha pasado si tú nos has defendido hasta ahora? ¿Por qué ahora resulta ser que Jai, que es una ciudad chiquitica, ahí con 4 o 5 gente, resulta ser que nos está haciendo la guerra y nos está venciendo? Y el Señor le dijo: lo que pasa es que hay anatema. Así que, hermanos, ya todos conocemos un poco la historia y sabemos cómo Josué manda las tribus, las pone por suerte, por familias, y así va hasta que llega a la persona que había cometido aquel asunto, aquella infracción tan grave, y que por supuesto había turbado a Israel y había traído pecado y maldición sobre el pueblo de Israel. Así que, hermanos, uniendo estas tres historias podemos llegar a una conclusión, y es que siempre en el servicio al Señor, cuando hacemos la obra de Dios, vamos a tener el cuidado de ver nuestra actitud. A veces somos bien observadores de ciertas peculiaridades, de reglas, pero obviamos la misericordia, obviamos la verdad, o obviamos la obediencia de la palabra del Señor, y esto es algo que definitivamente el Señor no va a permitir ni va a aplaudir. Así que aquellas personas que estaban criticando a los discípulos porque estaban tomando aquellas espigas porque tenían hambre, fueron entonces de esta manera ubicados en tiempo y espacio para Dios decirle: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. De esta manera, hermanos queridos, el próximo tema que tenemos en Mateo capítulo 12, cual está desde el verso 9 hasta el verso número 13. Ahí tenemos una sanidad. Jesús sana en el día de reposo. Otra vez, el día de reposo está en juego acá. Y por supuesto, se levantan críticas porque el Señor sana en el día de reposo. Yo quiero que ustedes pongan atención al verso número 11. Y dice: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en el hoyo en el día de reposo, no le echa mano y se levanta? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito, y esta es la frase que yo quiero que ustedes subrayen: es lícito hacer el bien en el día
de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. De esta manera, el Señor nos da una enseñanza acá, y pone una ilustración. Los evangelios tienen la riqueza de que el Señor Jesús, cuando hablaba con su gente, usaba ilustraciones, usaba parábolas. De esta manera la gente podía entender, racionalizar o comparar el evento que el Señor le estaba mostrando, compararlo con la enseñanza que el Señor Jesús estaba dando, y de esta manera les era fácil entender mejor. Así que en este verso 11 pone una ilustración, y la ilustración está así: cualquier persona en Israel se caía una oveja al día de reposo en un pozo, obviamente tenía que hacer algo, porque la oveja, si la dejaba hasta que viniera el domingo o viniera el lunes, pues lo que iba a pasar es que la oveja se iba a morir. Así que él tenía que hacer inmediatamente un auxilio, una emergencia, tenía que sacar la oveja del pozo. Así que si esa era una emergencia, y era un animal, era simplemente una propiedad de una persona, bien podía quedarse ahí y perderla y decir, bueno, pues se cayó el día de reposo, que se muera. Pero si no hacían eso, sino que entendían que era una emergencia, que la ovejita tenía que ser rescatada, y quebrantaban de cierta manera el día de reposo para hacer una buena obra y sacar una oveja, entonces ¿por qué se iba a limitar Jesús para sanar a una persona que era más valioso que una oveja? Y que ¿por qué no sanarlo en el día de reposo si es que esta persona necesitaba un auxilio de Dios de una manera emergente? De esta manera, hermanos, otra vez el Señor insiste sobre la importancia de nosotros no ser demasiado extremistas y obviando la misericordia, obviando la verdad, obviando lo que lógicamente el Señor querría de auxilio nuestro en determinadas situaciones de la vida. Hay algo que sí, cuando yo menciono esto, tengo que dejar bien claro que nunca el Señor va a tolerar que nosotros por una emergencia le fallemos a Él, pequemos contra Él. Y eso hay que tenerlo bien claro, porque el pecado no está dentro de lo que Dios permite que quebrantemos para hacer determinadas misericordias o determinadas emergencias de la vida. Así que el principio del día de reposo era precisamente eso, ayudar a las personas a hacer reposo. Recuerden, hermanos, que Israel estaba viniendo de una larga esclavitud y los esclavos trabajaban 7/24, prácticamente no dormían, estaban todo el tiempo bajo el yugo de la esclavitud, y cuando esas personas salen de la esclavitud, pues están acostumbrados a este ritmo de vida. Y una de las cosas que el Señor inmediatamente establece en el pueblo de Israel es el día de reposo, para que ellos observaran, para que ellos cuidaran de sus cuerpos y del servicio a Dios, de la exaltación al Señor. Así que aquí tenemos esta aclaración sobre el día de reposo, y yo diría que es una repetición del primer caso cuando están tomando las espigas, y ahora el Señor sana a una persona el día de reposo, y de esta manera se repite lo mismo de que el Señor es el Señor del día de reposo. Ahora bien, vamos a la próxima parte que tenemos en Mateo capítulo 12, y es del verso 14 hasta el verso 23. Aquí tenemos una profecía de Isaías que es cumplida y que se menciona. Dice: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio
y en su nombre esperarán los gentiles. Esta es una palabra profética que Dios dio a Isaías, marcando o apuntando a la labor del Mesías. Nótese que el ministerio de Jesús no fue un ministerio bullicioso. A pesar de que el Señor tuvo momentos donde le habló a 5,000 personas, alimentó inclusive a 5,000 personas, a 3,000 personas, el Señor se concentró en sus 12 discípulos porque Él entendía que Dios lo había llamado para preparar, reproducir esos 12 discípulos en personas, en líderes entusiastas, en líderes bien equipados y preparados para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. En los 3 años de ministerio que tuvo el Señor, su concentración estuvo en la formación de sus 12 discípulos. Por eso hay una palabra que se está cumpliendo aquí cuando dice: no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Y el verso 20 nos habla precisamente del momento en que Cristo Jesús fue crucificado. La caña cascada no quebrará. Generalmente un palo, cuando se casca o se le quita la cáscara, pierde su fortaleza y es fácil quebrarlo. Pero el Señor fue humillado hasta lo máximo, fue desnudado, fue crucificado, sin embargo no quebró. Nuestro Maestro, nuestro Jesús, en la cruz del Calvario mantuvo su visión bien puesta. Sus palabras, sus 7 palabras fueron de bendición, de reconciliación, de perdón. Nuestro Señor no perdió su visión, su propósito, su programa. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso fue como el pábilo. Fíjate, usted tiene una vela y lo apaga y se va a dar cuenta que queda un poquito de humo, ¿cierto?, encima de la vela, y ese es el pábilo. Y está Isaías comparando a Jesús como el pábilo que humea no pagará. Parecía que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, ahí iba a quedar, ahí se iba a acabar aquel judío que decía que era el Mesías, que sanaba, que libertaba endemoniados, y todos los judíos pensaban de que ahí había terminado el Maestro. Inclusive Satanás hizo fiesta ese día y se regocijó, supongo yo, con los demonios, diciendo: acabé con Jesús, ahí terminó, se acabó este hombre que es Dios, por supuesto. Pero no fue así, sino que la caña no quebró y que el pábilo no se apagó, y nuestro Señor Jesús fue sepultado y el tercer día resucitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de que habían soldados, estaban cuidando la tumba para que nadie se robara el cuerpo, pero nadie robó el cuerpo. El cuerpo simple y llanamente se levantó y salió de la tumba. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, ahora bien, el verso 21 nos dice: y en su nombre esperarán los gentiles. Mis queridos hermanos, usted y yo somos gentiles. Gentil es cualquier persona que no es descendiente de los judíos, que no es descendiente directo de una de las tribus de Israel. Toda persona, entonces, que es de un país diferente es gentil. Sin embargo, Dios le había dado una profecía a Abraham, que le había dicho: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando usted y yo recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, se cumplió esa palabra que Dios había dado a Abraham. Recibimos esa bendición, esa extensión de la gracia de Dios para nuestras vidas. Ahora bien, vamos a ver que en el verso 22 encontramos cómo el Señor sana a un endemoniado, ciego y mudo, de tal manera que aquella persona comenzó a hablar y también comenzó a ver. Ahora, me llama mucho la atención que este es uno de los milagros que hace el Señor
que específicamente dice un endemoniado. Parece ser que hay personas, vamos a decir, que hay enfermedades que son ocasionadas por defectos de salud, defectos del cuerpo de la persona. Digamos que el cuerpo se puede enfermar, contagiar, se puede dañar algún órgano. Y otra cosa es cuando hay enfermedades provocadas por los demonios, es decir, por posesión diabólica. ¿Por qué yo le digo que las dos cosas las tenemos que tener presente? Porque usted va a encontrar que hay enfermedades que Jesús sanó, que no dice como esto, no dice un endemoniado, sino dice y vino y sanó una persona. Vea, inclusive en el verso 13 de este mismo pasaje, dice, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él extendió la mano y le fue restaurada. Es decir, aquel hombre tenía una mano seca. Esto es una enfermedad. Pero no vemos que Jesús dijo, y vino aquel hombre que estaba endemoniado y con la mano la tenía seca. Es decir, no está diciendo que esta persona tenía la mano seca por un demonio, sino estaba diciendo que esta persona tenía la mano seca por algún tipo de trastorno genético o algún tipo de enfermedad, alguna situación que hubiese pasado por la cual la mano de la persona se enfermó y se secó. En este caso del verso 22 es una persona que claramente está bajo posesión diabólica y por supuesto el demonio le había quitado la vista y había enmudecido a esta persona. Me gustaría que fuéramos al próximo segmento y es en el verso 24 hasta el verso 30. Este segmento tiene muchas cosas interesantes. La primera dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparramas. Versos importantes aquí tenemos el verso número 25. Vea, hermano, lo que estaba pasando. Jesús estaba echando fuera demonios y los fariseos no podían tolerar aquello que estaba pasando, porque era una evidencia clara del poder de Dios. Por lo tanto, lo que hicieron fue decir, eso lo está haciendo por los demonios. No lo está haciendo, no es legítimo esta persona, sino lo está haciendo por el poder de los demonios. Ahora bien, yo quiero hacer un hincapié en este asunto. Todavía hoy a veces existen en la iglesia personas que piensan como los fariseos. Cuando ven el poder de Dios actuando en medio del cuerpo de Cristo, cuando gente se está sanando, gente se está libertando, gente está recibiendo el poder del Espíritu de Dios y el poder transformador que hace el Evangelio, a veces se levantan personas que no entienden o que como no pueden hacerlo o que no tienen el poder o la fe para creer que Dios puede hacer obras maravillosas, obras sobrenaturales, pues entonces simplemente asumen esta actitud y dicen, no, eso es por los demonios, esos son los demonios los que están haciendo esto o aquello. Y esto, hermano querido, es muy delicado. Yo quiero que ustedes se den cuenta, en el verso 32 de este mismo capítulo dice, por tanto, del verso 31, perdón, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada. Pero el que hable contra el Espíritu Santo
no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ese es el único pecado que encontramos en la Biblia que dice Dios que no tiene perdón. Y la razón por la cual no tiene perdón, porque eso es una afrenta al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad que Dios dejó a la iglesia, en la iglesia. El Espíritu Santo nos revela a Cristo. El Espíritu Santo es el que nos lleva al conocimiento de la palabra, el que nos convence de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a recibir ese don de la salvación, esa gracia de Dios. Los dones del Espíritu que encontramos en 1 Corintios 12, los dones del Espíritu son dados por el Espíritu. El fruto del Espíritu es producido por el Espíritu, que aparece en Gálatas. Los ministerios que aparecen en Efesios son dados por el Espíritu. Es decir, que todas las cosas, operaciones que puede hacer Dios en la iglesia, lo hace a través del Espíritu Santo, que es la persona de la Trinidad que se ha quedado en la iglesia y en medio de la iglesia. Cada vez que la Biblia dice donde 2 o 3 estén congregados, ahí está el Señor, se está refiriendo a que el Espíritu Santo está moviéndose en medio de la iglesia. Mientras nosotros estamos aquí en esta noche, el Espíritu Santo está revoloteando en nuestros hogares, en nuestras familias, allí donde tú estás sentado, a través de estas ondas que están pasando en el aire. La palabra de Dios está cursando y el Espíritu de Dios está haciendo la obra. Así que es un error, y esto téngalo siempre presente. Nunca, hermanos, si usted no entiende algo, si usted no entiende que una persona está hablando en lenguas, o que una persona está sanando a un enfermo, que alguien esté danzando, o que alguien esté, no sé, muy contento en la iglesia y esté haciendo un gran escándalo, nunca usted cometa el error de decir, eso es el demonio que lo tiene poseído. Mucho cuidado, porque que usted no entienda algo que está pasando, no le da el derecho, hermanos, de atribuir como una visita maléfica o diabólica sobre esa persona. Cuando algo no entendemos, lo que hacemos es oramos. Dice la Biblia, examinarlo todo, retener lo bueno. Dice la Biblia que no menospreciéis las profecías, que examinemos las cosas y que sepamos, tengamos la capacidad de, si algo no entendemos, le pidamos, Señor, si esto es tuyo, revélate, dame la fuerza, dame la capacidad de entenderlo. Si no es tuyo, échalo fuera. ¿Ve? Con mucho respeto uno se lo pide al Señor, pero no lo cataloga así abiertamente, porque está en el peligro de atribuir al diablo las cosas que son de Dios, y eso significaría afrentar o blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Ahora, yo quiero que ustedes vean algunos principios que la Biblia deja. En el verso 25 nosotros encontramos un principio fundamental y dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa o ciudad dividida contra sí mismo no permanece. Y el principio que encontramos aquí es la importancia de entender que no podemos hacer el reino de Dios con divisiones. El enemigo le encanta dividir. Lo único que le enseñaron a Satanás en la escuela fue dividir y restar. Y cuando usted encuentre una persona que está siendo motivada por eso, para dividir, para crear ronchas y conflictos y problemas entre los hermanos y restarle a la iglesia, cuando usted vea que haya personas que están motivadas por un espíritu a crear conflictos y contiendas dentro de los hermanos, crea con seguridad que el espíritu que esa persona tiene no es de Dios, sino que es un espíritu del diablo. Por lo tanto, hermanos queridos, hemos de entender que cuando una iglesia está dividida no progresa, cuando un matrimonio está dividido no avanza, cuando una casa, un negocio, una familia está dividida y la gente que supuestamente está ahí, está cada quien tirando para su lado, definitivamente no va a ningún lado. Y este es el principio importante. El día que descendió el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, estaban todos
unánimes y juntos, estaban en un mismo espíritu, en un mismo sentir, con el deseo de que descendiera la gloria de Dios. Y ahí Dios se manifestó. Usted nunca, hermano querido, participe en cuestiones que usted entienda que los están creando murmuraciones o se están creando conflictos por debajo para dividir, fraccionar, para crear bandas y digamos grupos dentro del cuerpo de Cristo. Uno nunca puede participar en esto. Es más, tiene uno que reprender a esas personas que están en ese tipo de componenda y decirle: estás equivocado, estás siguiéndole el juego a Satanás, estás siguiéndole el juego al enemigo, porque ningún reino que está dividido contra sí mismo prevalece. Vea el próximo verso que quiero llamar la atención, es el verso 29, cuando dice: porque ¿cómo puede entrar alguno en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. De esta manera, el Señor deja con claridad otro principio, y es el principio que usemos la autoridad que Dios nos da para atar todo espíritu del diablo en el nombre de Cristo Jesús, porque tenemos la autoridad del Señor. Ese es un principio importante. Pero la otra cosa es que tenemos que estar con el Señor. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparramos. Ciertamente no hay términos medios. O estamos con el Señor o estamos contra Él. O estamos sirviéndole a Él o estamos inoperantes. Estamos produciendo o estamos consumiendo. De manera, hermanos queridos, que tenemos que tener esta verdad bien clara. Y es, ya que estamos con el Señor, ya que somos hijos de Dios, ya que somos el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, nuestra mejor alabanza para que su nombre sea glorificado, para que el cuerpo de Cristo vaya adelante, para que los hermanos aprendan a amarse y a tolerarse unos a otros. Queridos hermanos, quiero terminar en esta noche con una última sección, y es el verso 33 al verso 37, cuando dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Jesús nos dijo cómo poder detectar lo verdadero de lo falso, aquello que sirve a Dios y el que sirve al diablo, y es por su fruto. Una persona puede aparentar que es cristiano, ser buen teatro y poder aparentar una conducta cristiana, pero más tarde o más temprano se le va a caer el teatro, se le va a caer el disfraz, porque no se puede tener el disfraz de cristiano si el Espíritu Santo no produce un fruto legítimo. Esto es algo que tenemos que tener presente. Hay gente que son buenas para hablar, hay gente que son buenas para el teatro, para aparentar una forma, pero nosotros tenemos que no dejarnos apantallar, que perdamos el sentido de la visión por lo que se puede ver, sino que sepamos mirar más adentro y mirar los frutos. Una persona que tiene a Cristo indudablemente tiene el fruto del Espíritu Santo. Una persona que tiene a Cristo indudablemente hay cambios verdaderos, hay cambios tangibles, visibles, hay cambios visibles que podemos testificar realmente. Esta persona ha recibido a Jesucristo, porque si alguien está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son nuevas. Así que, hermanos queridos, miremos los frutos. Una persona puede hablar bonito, puede aparentar muchas cosas. Miremos los frutos, y los frutos van a decir si realmente hay un árbol bueno en dentro de su ser. Verso 34, y dice: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y aquí el Señor nos dice una verdad: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quieres saber qué es lo que está abundante en el corazón de una persona? Ponlo a hablar.
pregúntale y usted se va a dar cuenta qué es lo que está abundante en el corazón de esta persona. Si lo que está abundante en su corazón es el pecado, pues eso es lo que va a salir. Pero si lo que está abundante en su corazón es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo, es la obra de Dios, pues eso es lo que va a hablar su boca, porque no hay forma de engañar eso. No hay forma de dividir la boca de lo que está del corazón. Podemos hacerlo 5 minutos, 7 minutos, pero cuando la plática supera ese tiempo, empezamos a decir lo que está abundante en el corazón. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque tus palabras serás justificadas y por tus palabras serás condenada. Tenemos que tener ese cuidado. Ninguna palabra ociosa salga de nuestra boca. Hay un principio que he comentado con nuestros estudiantes, con la iglesia, y hemos enseñado: si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Es mejor tener la boca callada, hermanos queridos, si no tenemos un comentario positivo o un comentario que pueda edificar, que pueda traer vida, que pueda reconciliar, que pueda ser de bendición. Si lo que tenemos que decir es sembrar dudas, sembrar cizaña, o especular, o comentar, o hablar cosas que no estamos ciertos o seguros, que no somos testigos de eso, sino simple y llanamente son suposiciones, pues definitivamente si el objetivo es sembrar algo negativo, pues es mejor callar, porque de las cosas ociosas, de las cosas banales que decimos sin tener responsabilidad de lo que estamos diciendo, de eso tendremos que dar cuenta a Dios. Así que nuestras palabras nos juzgan, nuestras palabras nos bendicen, nos edifican o nos hunden. Tengamos cuidado, no podemos ser imprudentes, hablar por hablar. Cuando usted sienta que está desbocado y está hablando por gusto, sin sentido, sin juzgar exactamente qué es lo que está diciendo, con seguridad va a cometer muchos errores, porque boca cerrada no entran moscas ciertas. Pero cuando uno habla de más, siempre comete errores, siempre dice cosas ilógicas, sin sentidos, revela secretos, revela intimidades que después definitivamente le condenan. Así que, hermanos, pongamos guarda a nuestra boca, como dice el libro de Proverbios, y pidámosle a Dios: Señor, ayúdame a saber usar mi boca, mis palabras, para bendecir, para edificar, para exaltar y glorificar tu nombre. Te invito, hermano querido, a que me sigas el próximo miércoles para continuar trabajando con el libro de Mateo, y que Dios nos ayude a poder tomar todas las enseñanzas que Él nos permita ver mientras leemos estas porciones de la palabra del Señor.